¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, conocedores y buscadores de los enigmas y misterios. Estamos en la emisión número 8 del programa Somos Enigmas y Misterios, aquí desde las instalaciones de Somos Live, en la capital de México. Vamos a comenzar el programa, la emisión número 8 de todos estos contenidos relevantes, en donde hay temáticas que tienen o están envueltas en enigmas, están envueltas en ciertos descubrimientos, misterios que aún todavía no se logran consolidar, no se logran resolver. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de un tema en específico. Como cada jueves estamos platicando de temas acerca de, casos sin respuesta, conspiraciones, todo este tipo de efectos que no tienen una respuesta simple, sino que hay que estar investigando y bueno, tratamos de traerles a ustedes la información para que ustedes tengan la respuesta, la última palabra en cuanto a todas estas ponencias, todos estos temas aquí considerados. Hoy vamos a hablar acerca de las misteriosas muertes de los famosos por conspiraciones o efectos colaterales. Las misteriosas muertes en figuras públicas sobre todo, inicialmente, bueno, ¿qué son o por qué se les llaman las misteriosas muertes? Un poquito acerca del efecto Werther, el efecto que tiene ya dentro de la sociedad en la actualidad, el efecto mass media y el efecto copycat, y de igual manera el sonado Club de los 27, todas estas figuras públicas, cantantes y famosos que, bueno, murieron dentro del rango o la mediana de 27 años de edad. Igualmente, bueno, vamos a tratar de manera muy somera alguna relación de estas muertes con algunos cultos o sectas y, bueno, intereses políticos y económicos que van de la mano. De igual forma, algunos casos ya en específico de todas estas figuras públicas que han causado una tristeza, una indignación cuando se entera uno de su muerte repentina, y bueno, vamos a tratarlo de desmenuzar aquí en casos muy concretos, generalizando de todo un poco, pero casos muy concretos. Les agradecemos que estén ya con nosotros en transmisión. Empezamos aquí desde las instalaciones y bueno, la cabina. Inicialmente vamos a comenzar con el tema. ¿Por qué se le llama las misteriosas muertes? Las misteriosas muertes son de forma indeterminada. En cualquier momento ocurren accidentes fatales, colapso por enfermedad, sobre todo en parámetros, bueno, dentro de la vida cotidiana. Cuando se trata de figuras públicas o famosos, bueno, son de manera más inesperado, es más emergente. De forma inminente, bueno, se dan ciertas situaciones, se empieza a replicar en ciertos medios de comunicación. Sin embargo, bueno, ya cuando es de manera local, toda esta prensa, toda esta masificación y el efecto colateral que tiene a nivel sociedad local donde se encuentra la persona famosa o la figura pública, se empieza a hacer un efecto en cadena. De igual manera, bueno, todos estos efectos se toman de carácter mundial, y generando cargas de indignación, tristeza, incluso dolor ajeno a la causa. Sobre todo estamos hablando en el tema de figuras públicas o muertes de los famosos. El motivo de ciertas muertes en ocasiones es inexplicable. Hay veces que no son determinadas las causas por las cuales se encontró muerta tal figura pública, o no se quieren dar a conocer los detalles, no se dan a conocer los parámetros o los factores generales de qué causó su muerte. En algunas otras situaciones es de desenlace de carácter médico, por insumo de drogas, un excesivo descontrol de fármacos, alcohol, todas estas adicciones que se forman dentro de un núcleo social o un núcleo de farándula. Y de igual manera, bueno, otros casos han sido por situaciones por boicot o relaciones con cultos o sectas. Aquí es de manera inminente mencionar que, bueno, no todas están relacionadas. Hay algunas que están maquilladas o están producidas para que sean o pasen desapercibidas, o se crea por un efecto más media o copycat, que bueno, fue por medio de una circunstancia adversa, ya sea que amanezcan colgados, amanezcan con sobredosis de drogas. Sin embargo, hay situaciones que están detrás de todos estos efectos, sobre todo cuando son de carácter político o afectan a ciertas élites de manera muy general. Comenzamos hablando del efecto Werther. El efecto Werther es, bueno, lo toma el nombre de la novela de las penas del joven Werther de Johann Wolfgang. Esta obra fue publicada en el año de 1700
1974, y en la novela, bueno, el protagonista es este esquema que es el hombre que sufre por amor, que está al punto de quitarse la vida por una decepción muy grande de su prometida o de efecto emocional. De igual manera fue una novela muy popular entre los jóvenes de la época, estamos hablando del siglo XVI, y aunado a esto se llegaron a manifestar ciertos casos en carácter de la novela, cuando los jóvenes empezaron a tomar como esta tendencia, hablando de este siglo específicamente, y bueno, se volvió de manera muy popular lo que ahora llamaríamos viral, que en sus momentos, bueno, fue un efecto psicológico o fue un efecto sociológico, el cual la novela inspiró para que siguieran ciertos factores o ciertos prototipos y esquemas de todo este protagonismo que tuvo la novela en el año de 1774. Igualmente, las autoridades en este siglo, tanto a nivel, estamos hablando de Europa, tanto a nivel en Italia, Alemania y Dinamarca, se llegaron a prohibir la novela. ¿Por qué? Por los efectos colaterales sociológicos que tuvo y el impacto, obviamente, tanto local y universal que tuvo toda esta carga literaria. De igual forma, el término, bueno, ya se instauró de manera actual o de manera sociológica en el año de 1974 por el sociólogo David Phillips. David Phillips ya empezó a determinar un estudio en el cual marcó como una media o mediana de tiempo, una etapa de tiempo de medición entre 1947 y 1968, donde se demostró que el número de suicidios en ciertas ciudades de Estados Unidos empezaban a duplicarse de manera considerativa por todos estos esquemas que se traían dentro de ciertas obras literarias. David Phillips está retomando el efecto, la causa de la novela Las penas del joven Werther, y bueno, todo esto lo llevó hacia una pragmática, hacia un análisis en el siglo XX, cuando obviamente en la década de los 60 empezó a haber un cambio revolucionario, un cambio de ideas, un cambio sociológico dentro de todo el mundo, toda esta tendencia que conocimos como el amor y paz, el hipismo, las comunidades clandestinas, bueno, toda esta tendencia por medio de ciertos parámetros o ideales budistas que, bueno, se adaptaron a la sociedad como una moda, como una tendencia, y es ahí donde David Phillips empezó a determinar. Obviamente se estudió conforme a la época. En la época, en la década de los años 60, estuvo muy en boga toda esta libertad, el romper esquemas acerca de toda la pragmática y todas las buenas costumbres o la moralidad tan formal que se tenía para ciertos años o mediados del siglo XX. Sin embargo, bueno, todo este estudio tuvo un desenlace y en Estados Unidos fue donde tuvo un poquito más de réplicas y tuvo tendencia a suicidios o a efectos colaterales que tenían en ciertas comunidades o en ciertos sectores, sobre todo en los jóvenes de los años 60. Al final de cabo, bueno, la conducta suicida se trata sobre diversos estudios e investigaciones. Se dice que, bueno, la conducta suicida tiene diferentes factores a determinar. Unos pueden ser sociológicos, otros pueden ser económicos, como lo habíamos mencionado en un inicio. También puede ser inducido por medio de insumo de estupefacientes, alcohol, todas estas adicciones que van generando una desesperación, un cuadro clínico y energético en el ser humano, y bueno, se va manifestando de ciertas actitudes hasta llegar al suicidio directamente. ¿Por qué estamos comentando esto? En el caso pragmático de los casos que vamos a tener en el siguiente bloque del programa, vamos a hablar de ciertas figuras públicas en las cuales se estuvo manifestando que murieron a causa de una adicción. Regularmente todo incide en que son adictos o que, bueno, amanecen colgados, amanecen con una sobredosis, una depresión muy fuerte, una gran cantidad de antidepresivos, y bueno, eso es como fatal para estas figuras públicas. Vamos a tratar de develar un poco que, bueno, sí es una teoría, también puede ser una conspiración, pero sigue siendo un enigma, porque solamente la persona fallecida y, bueno, en dado caso los médicos forenses y los medios de comunicación en cierta parte, en cierto momento, saben la verdad de todos estos motivos. Regresando al punto con la conducta suicida, hay diversos factores.
De igual manera, bueno, se manifiestan de diversas maneras en todos los aspectos, en cada ser humano es diferente, o la conducta suicida puede ser detonante. No es un mismo parámetro, hay un llamado Club de los 27, que igualmente vamos a tocar el tema dentro del programa, pero no es una constante. Que haya sido una coincidencia o haya sido un factor o un efecto copycat, bueno, también lo podemos aquí delimitar. El efecto copycat, para entrar a detalle, se le conoce como todo este efecto que tiene ya a nivel duplicidad, a nivel réplica. Estamos hablando de efecto copycat. Sobre todo los efectos, viene de la palabra inglesa copycat o copiar, copy de copiar y cat de gato, es como una pesquisa o una copia de gato. Se utiliza como sustantivo desde al menos en el año 1894 y ya es un verbo de la palabra inglesa como una palabra inglesa a manera de verbo desde el año 1932. Especialmente se refiere a un comportamiento en un inicio infantil y empieza a designar el fenómeno social que se produce cuando muchos imitan lo imitable o la manera de actuar de un modelo que se ha tenido en conocimiento o se ha tenido tendencia a seguir. El efecto copycat, se lleva a cabo ya en el llamado Club de los 27, en algunos medios de comunicación y todo esto se va viralizando, se va duplicando o se va gestionando como si fuera un parámetro, una media ya dentro de lo normal. Sin embargo, todo este efecto también tiene niveles o características psicológicas y es al momento de que se imita cierto modelo y se trata de duplicar para que se pueda dejar alguna huella y se pueda dejar como un ejemplo de por qué murió de esta manera. El efecto copycat a eso se refiere. Usualmente, ya dentro de medios de comunicación ya se empieza a darle de carácter o se empieza a enfocar sobre un carácter usualmente morboso, dramático o de gran repercusión. Esto es lo que muchos medios de comunicación buscan de manera intrínseca. Se aparece, por tanto, ya a nivel viralización en programaciones dentro de ciertos esquemas periodísticos o pseudoperiodismo, hablando del espectáculo y de tendencias sociales, y es favorecido a través de la publicidad mediática. Todos los medios de comunicación tienen o tenemos ciertos factores que sabemos trabajar, que sabemos determinar cómo es posible que todo este efecto tenga alguna carga, algún impacto social, pero se tiene previo un estudio sociológico sobre las audiencias a las cuales nos queremos enfocar, nos queremos transmitir. Vamos a retomar el tema sobre efecto Wheeler, porque va muy de la mano con efecto copycat y para efecto Wheeler, ya se considera que esta tendencia psicológica de efecto Wheeler tiene un contagio mental porque al momento de replicar o imitar ciertos patrones o tomar cargas dramáticas de contenidos novelísticos o contenidos literarios, todo esto lleva a una repercusión y es potencialmente contagiosa a nivel psicológico, a nivel mental. El efecto copycat, que también va de la mano con el efecto Wheeler, lo causó la epidemia de la cantante Marilyn Monroe. Es un primer ejemplo en el cual estaremos abundando en el siguiente bloque acerca de los casos que estamos platicando o que vamos a platicar. Marilyn Monroe, sabemos que fue una estrella, fue una figura pública la cual sobresalió mucho, sobre todo por su exuberancia, como símbolo sexual, como mujer de los años 50, 40 en Estados Unidos, el cual era objeto de ataques por medio de la prensa rosa en ese momento. Sus relaciones que tuvo con el gobierno o los integrantes del gobierno en Estados Unidos, todo esto la llevó a relacionarse en los medios de comunicación, a tener un gran potencial a nivel actuación, a tener un gran efecto Werther dentro de los medios de comunicación, porque siempre era como víctima de todos estos ataques y todos estos acciones que se hacía de parte de la prensa hacia ella. Ya las consecuencias, las tuvo para los años 60, después de que fue descubierto de que sabía o tenía conocimientos acerca de conspiraciones o ciertas relaciones que se tenían de manera oculta dentro del gobierno de Estados Unidos. Otro ejemplo,
puede ser el fallecimiento del guitarrista y cantante del grupo Nirvana, Kurt Cobain. Kurt Cobain, bueno, se considera dentro del el grupo de los 27, que vamos a delimitar en un momento más, y bueno, es toda esta tendencia que él marcó. Kurt Cobain, como fue una figura pública de carácter, se estigmatizó que tenía exceso de drogas, tenía exceso de antidepresivos, tenía exceso de problemas. Kurt Cobain, bueno, fue un ícono, un símbolo de los años 90, porque cuando la tendencia musical, cuando la tendencia del rock estaba en evolución en los años 90, se marca una diferencia con Kurt Cobain. Siempre que, bueno, una vez que se suicida, como se dio a conocer en medios de comunicación, se conoció o se consolidó como un emblema de la muerte de los años 90, de un ícono del rock. Kurt Cobain, bueno, igual que Marilyn Monroe, tuvieron un trágico deceso, y bueno, ha dejado o ha marcado huella hasta su momento. De igual manera, hay otro dato, o bueno, otro ejemplo acerca de la cantante japonesa Yukiko Okada, que bueno, acaba con su vida igualmente en el siglo XX. El síndrome afecta especialmente a la gente joven. En el caso de Yukiko Okada, tuvo un efecto local a nivel Japón. Local, ¿por qué? Porque, bueno, de manera internacional se conoció esta muerte. Sin embargo, bueno, no tenía tanta carga, no tenía tanta presencia a nivel mundial como anteriormente lo mencionamos con Kurt Cobain o Marilyn Monroe. Pero bueno, aquí Yukiko Okada lo tuvo a nivel local. El caso relacionado de su muerte, bueno, disparó realmente los índices de suicidio en jóvenes dentro de ciertas ciudades en Japón, y bueno, todo esto lo consolidan como un efecto copycat. El efecto copycat dentro de un nivel local, dentro de ese momento en el siglo XX, bueno, se empezó a generalizar que los jóvenes tenían alto índice de suicidios dentro del bosque de Aokigahara, en el monte, cerca del monte Fuji. Entonces, bueno, todo esto es como los medios lo van manejando, y bueno, cuando son figuras públicas se quiere replicar o se quiere dar un esquema o modelo a seguir. Y bueno, ya para terminar, hablando acerca del efecto copycat y el mass media. En el mass media, bueno, sabemos que la publicidad mediática es el factor fundamental, el factor de manera sustancial para el cual se hace todo este tipo de viralización, y bueno, se concentran todos estos contenidos sobre muertes de famosos. Los contextos criminológicos ya se empieza a estudiar como si fuera, o bueno, bajo un concepto de leyes, se empieza a estudiar como un crimen de imitación, lo que mencionamos, el crimen copycat. Y bueno, el ejemplo del modus operandi, cuando ya sea un asesinato en serie, o lo que le llaman a nivel internacional el serial killer, y los medios de comunicación también lo han descrito así. Dentro de también los suicidios se determina el efecto de duplicancia de muerte o muerte duplicada, y bueno, esto es a lo que conocemos el famoso Club de los 27, que bueno, vamos a determinar en este siguiente panel. Vamos a un corte rápidamente musical para seguir hablando de ya los casos prácticos, los casos específicos de figuras o famosos que bueno, sufrieron una muerte accidental, inducida o circunstancial por medio de todos estos efectos. Regresamos después de un corte, no se vayan.
Muy bien, pues ya estamos de regreso del corte musical rápidamente para continuar hablando de la muerte, las misteriosas muertes de los famosos detrás de las conspiraciones y sus efectos colaterales o sus consecuencias e hipótesis que, bueno, tenemos acerca de todas estas muertes. Iniciamos, bueno, con el Club de los 27. El Club de los 27, bueno, todos sabemos que fue el grupo de músicos populares que fallecieron dentro de la mediana edad de 27 años. Generalmente se trata de casos relacionados, como bien comentábamos en el inicio, por el abuso del alcohol y exceso de drogas. La lista original, bueno, incluye desde el intérprete de blues Robert Johnson, considerado el primer miembro del grupo. De igual manera, se incluyó a Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison. Posteriormente, dentro de la última década del siglo XX, los años 90, se está incluyendo ya a Kurt Cobain y Amy Winehouse, que tuvo un deceso en el año 2011, que ya fue correspondiente a esta década del nuevo milenio. Aquí de igual manera, lo que se está fortaleciendo toda esta leyenda urbana, se le llama como una leyenda urbana, es que las muertes de estos músicos a esta edad son inusualmente casuales, ¿no? O sea, inusualmente comunes. A partir de esta lista se han confeccionado como efectos u obras que incluyen artistas de varios géneros musicales y otras figuras no tan célebres. Todo esto queremos dar a entender, que sí existe a lo mejor un club ya llamado de los 27. Aquí se está considerando o se está ejecutando la acción, se está dando un enigma de que, Brian Jones, Jimi Hendrix y Janis Joplin, al igual que Jim Morrison, murieron a causa del exceso de las drogas. Como todos sabemos y lo comentábamos dentro del primer bloque, en los años 60 hubo una apertura social, una apertura mental a todo este tipo de consumo. Todo era una diversidad tanto social como sexual y de insumo de estupefacientes, y las consecuencias se pudieron ver dentro de estos grupos, dentro de estos figuras públicas que en su momento eran o fueron estigmatizados como un ícono de los excesos y los abusos de ciertas sustancias o drogas, y como efecto colateral fue la muerte a esta mediana edad. Ya para la década de los 90, como les comentábamos, igualmente Kurt Cobain se hizo un ícono, se hizo un mártir de toda esta música rock, en la evolución de la música rock en los años 90, que fue cuando tuvo un poquito más de potencial la música de rock dentro de los años 90, y fue marcado y dejó huella para muchos jóvenes la muerte inexplicable de Kurt Cobain. Al igual, otro dato adjunto, tenemos la muerte de Michael Hutchence, el ex vocalista del grupo In Excess, que desde los años 80 se vio que In Excess era un grupo de rock pop, y supuestamente para el año 1998, que es cuando fallece y amanece colgado dentro de su domicilio, Hutchence tenía todas estas secuelas, todos estos antecedentes depresivos, lo cual fue a una ruptura amorosa, lo que lo hizo suicidarse dentro de su domicilio. Aquí se empieza ya a especular, con este ejemplo de Michael Hutchence, se empieza a especular que cuando las figuras públicas están dentro de ciertos parámetros, élites o sectas ocultas élites que tienen grupos cerrados, cuando saben o tienen información de interés de más, empiezan a ser señalados, empiezan a ser perseguidos, y misteriosamente, como lo bien dice el programa, un misterio que no se ha podido resolver y no creemos que se resuelva jamás, es que amanecen muertos o amanecen colgados a causa de toda esta información, toda esta carga o esta consecuencia política, económica o dentro de ciertos grupos en los cuales hubieron participado. Otro dato, para ya el Club de los 27, para fortalecer el Club de los 27, es que ya no es una tendencia, ya no es un parámetro a seguir, ya hay muertes indeterminadas, ya hay muertes inducidas en este caso, y los primeros dos ejemplos, el primero sería Marilyn Monroe, que fallece en el año aproximadamente de 1964, amanece muerta en su domicilio, la encuentra muerta el ama
ama de llaves. Sin embargo, bueno, se sabía o se generó, se especuló que ella tenía antecedentes con alcohol y antidepresivos, y bueno, tuvo un shock a su corazón y a su sistema sanguíneo, al sistema circulatorio. Todo esto, bueno, fue a causa de que esta muerte se puede decir que casi fue inducida a consecuencia de que ella tuvo relación o tuvo un roce muy cercano con el presidente en ese entonces, John F. Kennedy, el cual tenía, bueno, ciertos no secretos, sino ciertos parámetros, ciertas manifestaciones de la política a implementar en Estados Unidos, y que ella tenía conocimiento de más. Siendo ella una figura pública del espectáculo, del cine, de toda esta sociedad estadounidense, había un escándalo promedio, un escándalo antecedente con el expresidente cuando le canta en su cumpleaños la de Happy Birthday, Mr. President, esa canción icónica en la cual se da de notar que, bueno, ella ya tenía una relación con el presidente John F. Kennedy, y es ahí cuando la élite de gobernantes, sobre todo de Estados Unidos, empieza a determinar que esta figura pública tiene que fallecer. ¿Por qué? Porque tenía ya muchos conocimientos y tenía mucha información acerca de estrategias que se iban a implementar en los próximos años una vez que John F. Kennedy estuviera ya gobernando. Es por eso que, bueno, tuvo este deceso. La otra figura importante, ya yéndonos a la última década del siglo XX, a nivel gubernamental inducida a su muerte, fue Diana de Gales, o la princesa Lady Di. Diana de Gales, como bien sabemos, bueno, estuvo por parte de la corona británica, tuvo una situación, un escándalo. Aquí se puede decir que fue un escándalo más media, porque Diana de Gales, como bien sabemos, en los años 80 contrae nupcias con el heredero a la corona, el rey Carlos de Inglaterra, y bueno, se empezó a generar una controversia, se empezó a generar un estigma de por qué una mujer de clase media, como lo dice la corona inglesa, una mujer plebeya, se logra infiltrar o se logra acomodar dentro de la élite de la corona inglesa. Por muchos años fue perseguida Diana de Gales, Lady Di, y bueno, hasta que tuvo toda esta manipulación, tuvo toda esta marca, todo este estigma hacia su persona. Durante toda la década de los 80s y 90s, el efecto más media o el efecto sobre medios de comunicación fue estarla señalando. Sin embargo, bueno, ella colaboraba o contribuía a limpiar su imagen por medio de ciertas campañas de donación, ciertas campañas de altruismo con comunidades en África, con ciudadanos vulnerables, con ciertos grupos de vulnerabilidad a nivel internacional. Fue como fue limpiando su imagen. Sin embargo, bueno, fue atacada hasta el último momento. La última situación con Lady Di aquí fue que la corona inglesa la tuvo bajo tanta presión que, bueno, empezó a romper los parámetros, empezó a romper el modelo de consorcio matrimonial para un linaje dentro de la corona inglesa. Y bueno, toda esta estrategia de muerte inducida llevó a la corona inglesa a obligarla, a presionarla tanto que, bueno, ella vio un escape con el escándalo de Dodi Al-Fayed. Cuando ella se empieza a relacionar con Dodi Al-Fayed, empieza a hacer un efecto colateral a nivel medios de comunicación. La prensa inglesa, la prensa británica o la prensa amarillista la llamada revista Mirror, la empieza a hostigar, la empieza a seguir, ¿sí? Causando el efecto más media hasta que llega el punto de su muerte. Aquí, ¿por qué decimos que fue inducido? El último momento en que se trasladó de un lugar a otro por medio de su auto real, del auto determinado para su transportación, tuvo un accidente dentro de un puente muy conocido en la ciudad de Londres. Aquí se dice que, bueno, ya fue un efecto kamikaze. ¿Por qué? Porque todos los tripulantes de esa unidad murieron, y el objetivo, bueno, era el
Lady Di. Posteriormente, como antecedentes a este efecto, Lady Di hizo unas declaraciones de manera consolidada, de manera muy directa en contra de la corona inglesa. Sin embargo, bueno, la corona tiene sus propios parámetros para actuar y eliminar todo este tipo de escándalos. Y bueno, después de su muerte, la reina de Inglaterra, Elizabeth II, dio declaraciones al respecto. Sin embargo, bueno, se hizo una ofrenda, se hizo una especie de ritual, y ahí quedó marcada de su muerte, quedó hasta ahí la presencia de Lady Di. Otra figura que, bueno, sabemos que tuvo una muerte inminente, pero fue realmente como fuera de, fue la muerte del rey del pop, Michael Jackson. El 25 de junio de 2009 se anuncia a nivel internacional que Michael Jackson había sufrido de un paro respiratorio dentro de su mansión en Holmby Hills. De acuerdo con el informe médico, Michael Jackson había fallecido por una intoxicación aguda al propofol. Este era un fuerte analgésico que ya Michael Jackson tenía dentro de su cuerpo, lo usaba de manera continua, y bueno, a corta duración tenía efectos vulnerables. Supuestamente se había encontrado dentro de su departamento, dentro de su mansión, un frasco ya con todas las pastillas en parcial desintegración. Sin embargo, bueno, se crea una especulación de que dentro de la autopsia realmente no había muerto por todos estos efectos de intoxicación, era otro tipo de muerte. Se llegó a un momento a llamar a la corte al médico que lo asistía para que declarara acerca de por qué le había diagnosticado, por qué le había dado como tratamiento estas pastillas de propofol. Todo esto, bueno, llevó un contexto sociológico, un contexto de mass media, en el cual, bueno, todo el féretro no fue visible a luz pública. Sin embargo, hubo fotografías ocultas, o que se colaron por medio de algunos medios de prensa digital, de prensa rosa. Y bueno, en Estados Unidos, que bueno, se sabe cómo es la sociedad estadounidense, que bueno, tiene mucha tendencia a los espectáculos, a las figuras públicas. Michael Jackson fue una figura de emblema del año 2009, y de ahí se empieza a marcar como un ícono de la muerte del rey del pop. De igual manera tenemos el otro caso sería el de Amy Winehouse. Amy Winehouse, como recordamos, bueno, fue encontrada muerta dentro de su departamento en una ciudad en Inglaterra. Amy Winehouse tiene como antecedentes, o supuestamente se tomaba como antecedentes, todos estos consumos de alcohol, todo este consumo de drogas que tenía la cantante. Desde que inició el ámbito como cantante de jazz, tuvo cierta fama, cierta aceptación. Sin embargo, bueno, todo esto conllevó a que tuviera adicciones. La mujer sí, obviamente era muy asidua, era alcohólica. De igual manera era muy asidua a estar bebiendo durante sus conciertos, sus presentaciones, pero también por ahí se dice que fue causa producto de un ritual, de una secta, un culto al cual uno de los integrantes de su familia estaba como adjunto. Y bueno, toda esta manera de sacrificio. Amy Winehouse fue encontrada muerta el 23 de julio, si no está mal el dato. El 23 de julio de 2011, a los 27 años de edad, que fue uno de los integrantes del Club de los 27, bueno, fue encontrada muerta dentro de su departamento por una supuesta sobredosis de fármacos relacionadas con el alcoholismo o el alto consumo de nivel del alcohol. Y bueno, también fue parte de toda esta lista de figuras públicas que fueron muertas. El otro ejemplo que tenemos aquí, ya para terminar los últimos ejemplos de todas estas figuras públicas, es del actor Heath Ledger. Fue encontrado en el departamento en la calle Broome, en la calle St. Broome, en el 421, en el Soho de Manhattan. Heath Ledger tenía un antecedente supuestamente de que, bueno, fue hallado inconsciente y boca abajo dentro de su cama en su departamento. Y bueno, la autopsia supuestamente reveló la combinación de medicamentos para controlar el insomnio, la ansiedad, la depresión, el dolor y los resfriados. Toda esta consecuencia, toda esta combinación de fármacos a alto nivel supuestamente le causaron la muerte. Aquí no hay
hay una hipótesis de que haya sido una teoría de conspiración, que haya sido por medio de una secta o un ritual. Sin embargo, bueno, es otra más de las figuras públicas que, bueno, se anexa todo este listado de muertes de famosos. El otro caso adjunto sería el de el cantante Prince. El cantante Prince sí fue una muerte inducida. Estamos hablando de su muerte en el año aproximadamente de 2015, 2016 fue cuando murió. Prince fue objeto de una conspiración. ¿Por qué? Porque Prince en algún momento en un medio de comunicación, en un programa de alta audiencia dentro de los Estados Unidos, dentro de la barra AAA en las noches en Estados Unidos, hizo una fuerte declaración acerca de la agenda chemtrail. La agenda chemtrail, como lo tomamos o retomamos de programas anteriores, es todas estas líneas de los aviones que van cubriendo los cielos para efectuar ciertas agendas, ciertos programas de manipulación del clima. Prince directamente atacó a la agenda chemtrail, objetando que, bueno, los niveles de metales y todo este rociado de partículas es altamente tóxico para la humanidad. Sin embargo, bueno, ya era una agenda, o ya es una agenda a nivel mundial, y que tenía que hacerse algo, empezando por los medios de comunicación, para parar todo este tipo de actividades. A los meses subsecuentes, en el mes de mayo, si mal no recuerdo, Prince aparece muerto dentro de su departamento, y bueno, también como una causa supuestamente de insumo de fármacos. Aquí sí fue una teoría más conspirativa, porque él fue uno de los ejemplos o de las figuras públicas que realmente se atrevió a señalar a la agenda chemtrail, y bueno, por efectos o intereses gubernamentales de la élite de Estados Unidos fue ejecutado su deceso para que se detuviera, por medio de su muerte se detuviera toda esta polémica. El siguiente ejemplo, bueno, ya sería el cantante Chris Cornell. Chris Cornell aparece muerto en el año 2017 dentro de su domicilio. Chris Cornell, bueno, como bien sabemos, es una figura una figura solista de la música rock desde su inicio con el grupo Soundgarden, como solista posteriormente, y vocalista del grupo Audioslave. Chris Cornell tuvo un desarrollo famoso, fue una figura emblemática de toda esta tendencia musical. Sin embargo, él contaba con una fundación que trabajaba ayudando a niños abusados sexualmente. Chris Cornell se empezó a involucrar un poco más en dichas acciones y en dichos parámetros en contra del abuso o de la pedofilia, y bueno, por su parte empezó a señalar casos de niños abusados, como en ciertos medios de comunicación se ejecuta todo este tipo de abusos cuando los niños tienden a ser actores. Igualmente, cuando el escándalo del famoso actor Elijah Wood, que sustentaba que en Hollywood, para que un niño triunfara, tenía que soltar ciertas virtudes físicas para que este niño pudiera llegar a ser una figura pública, un gran actor en Hollywood. Y bueno, Chris Cornell por ahí también enfocó toda su misión. Chris Cornell, bueno, era padrino de los hijos de su compañero Chester Bennington, y bueno, después de todas estas declaraciones y una ardua pelea, un arduo seguimiento en contra de la pedofilia, misteriosamente dentro del año 2017 Chris Cornell aparece ahorcado y muerto dentro de su domicilio. Esto da a entender y genera una hipótesis de que también fue objeto de una ejecución o muerte por parte de la élite o los gobernantes en Estados Unidos. Y el último ejemplo, para ya cerrar la programación, para cerrar el día de hoy nuestro tema, sería el sonado fallecimiento de la cantante Dolores O'Riordan. Dolores O'Riordan simplemente, bueno, ella fue la cantante vocalista del grupo de Cranberries. Estuvo como solista algún tiempo. De igual manera, bueno, ella tuvo algunas vicisitudes, algunas
luchaba en contra de algunos estigmas, de algunos temperamentos que se tenían o casos señalados en Estados Unidos para que no hubiera, perdón, en Inglaterra, para que no se, por medio de ciertas acciones en contra de la corona inglesa. Se dice que Dolores O'Riordan, bueno, después de su muerte no se determinó cuáles fueron las causas reales de su muerte. En algunos medios se especificaba que era cáncer, en algunos medios se especificaba que era un infarto al miocardio. Sin embargo, bueno, se dice que las circunstancias o los efectos fueron adversos, que no hubo una causa como tal, pero bueno, fue aquí ya relacionada más a un sacrificio, a un ritual dentro de lo que existe o lo que rige a la corona inglesa. Toda esta situación con reptilianos y élites ocultas, sin embargo, no se llegó a determinar más de por qué murió, simplemente fue un sacrificio, igualmente que la figura o el cantante George Michael, que a cierta edad la corona inglesa determina por qué tienen que ser sacrificados para un ritual hacia los parámetros de los reptilianos o los dioses en los que creen los reptilianos. Y bueno, Dolores O'Riordan fue uno de las figuras públicas que tuvo repercusión con su muerte. Y bueno, pues damos por finalizada aquí la transmisión de Somos Enigmas y Misterios. Agradecemos a los que se están conectando, a los que nos están dejando sus likes. De igual manera, bueno, estaremos transmitiendo la próxima semana en vivo aquí a través de las instalaciones de Somos Live para poder visualizar sus comentarios. Rápidamente vamos a leerlos. Tenemos algunos likes por ahí. Les recordamos que bueno, dentro de nuestra programación continúa Prisma Textil, Blend and Remix, un curso de milagros, de igual manera Locura Teatral, Vitalidad de Mujer el día sábado y toda la gama de programación que tenemos para que logren disfrutar de toda esta barra que tenemos en transmisión en vivo aquí dentro de la Ciudad de México. Bien, vamos a visualizarlos rápidamente. Bien, tenemos algunos likes, les agradecemos muchísimo. Tenemos primeramente a Ruth Gutiérrez Montes, que nos está dejando un me encanta. Muchísimas gracias, Ruth. Ana Aurora Gutiérrez nos está dejando una carita de me sorprende. Muchas gracias, Ana Aurora. Leo Vázquez igualmente nos está dejando un like. Muchas gracias. María de Los Ángeles Rojo Cota nos está dejando like de igual manera. Diane Suástegui Castillo y Francisco Peña Valdivia nos está dejando like. Muchísimas gracias por seguir la transmisión. Verónica Casillas Cantellano, muchas gracias. Un me encanta. Muchas gracias por disfrutar del contenido. Y Marisol Laguna, entre otros likes que tenemos. Muchísimas gracias. Leslie Valencia Castro nos está poniendo un emoticón. Muchísimas gracias por estar pendiente de la transmisión. Cecilia Valdés nos comenta que bueno, todas estas muertes son a través de la programación del código o del lenguaje MK Ultra. Exactamente, el MK Ultra, bueno, es lo que rige a los medios de comunicación, de entretenimiento, los espectáculos, el cine, y bueno, toda la élite se está manejando por medio de estos códigos. Lo podemos ver en ciertas figuras de la música. Verónica Casillas Cantellano, felicidades al programa y una gran felicitación a Benedico. Muchas gracias. Un servidor aquí está para desenvolver todos estos temas acerca de enigmas y misterios. Nelly del Pino, muchísimas gracias. Son muchas las causas por las que los famosos han muerto. Marilyn Monroe fue un caso, exactamente, y ahí fue un caso político y fue un caso inducido, igual que Lady Di. Nelly del Pino, Jim Carrey también denunció esto. Jim Carrey, bueno, aún no está muerto, pero está señalado. Jim Carrey se especula en algunos blogs en internet que es el siguiente para que lo puedan eliminar dentro de la lista. Pero bueno, todavía es una hipótesis, no se ha sustentado. Ana Claudia Rodríguez, saludos al programa, a la producción, muchísimas gracias. Ana Claudia, casos como el dueño de Facebook programados mentalmente por el gobierno o la élite del poder. Exactamente, este caso sobre el fundador de Facebook lo podemos tomar ya en otra temática dentro del programa. Vamos a hablar acerca de MK Ultra, vamos a hablar del código entre reptilianos como una sugerencia de la producción. Esperamos sustentarlo y tenerlo para un próximo programa. Muchísimas gracias, Ana Claudia. Ana Claudia Rodríguez Elena también fue un caso, perfecto. Ana Aurora Gutiérrez, muy excelente preparación, muy buen programa, felicidades. Y bueno, muchísimas gracias a los que se están uniendo a la transmisión, Leslie Valencia, George Reed y al equipo de producción y controles en Somos Live. Les agradecemos que hayan estado con nosotros, sigan nuestro programa Prisma Textil, no se vayan, y un servidor Benedico y Casa, nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana, hasta luego.